Esas personas podían decir, ay, yo soy más bonito, yo hablo mejor, yo sé, hago eso. Ya. Pero la verdadera gloria no está en eso, está en la obra de Cristo. Y comienza a explicar todo eso para él. Mira lo que dice en el 4. Pero por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ese ministerio no vino por mi opinión, no vino por nada, sino que vino por la gloria de Dios. El nuevo pacto nos conforma a su imagen, nos cambia. Imagina tú con tu mejor amigo. Con el pasar del tiempo, uno comienza a hablar quizás las mismas palabras, ¿cierto? Utilizar las mismas expresiones, a tener los mismos gustos, a utilizar a veces hasta ropas parecidas. No estoy hablando de que hay gente que exagera, ¿no? Como se vuelve idolatría, cambiar todo. No, pero con las conversaciones uno acaba agarrando palabras del uno del otro, ¿no es cierto? Acaba agarrando expresiones. Está diciendo, ustedes van a conformarse con Jesús, con el nuevo pacto. Y van a comenzar a agarrar eso. Esa gloria va a comenzar a ser manifestada en su vida. Va a comenzar a misericordia. Es un gran tesoro. Es una gran promesa de Dios. Es algo muy valioso que nosotros tenemos. Y viene esta imagen tan lindo que nosotros hablamos en el comienzo, ¿no? En el 4:7. El tesoro en vasos de barro, para que la gloria no sea mía, no sea del orador, del locutor, sino sea de Dios. ¿Qué era un vaso de barro? Pensamos, para nosotros hoy día, ¿qué es un vaso de barro? Es para poner plantas, ¿no? O no sé. Pero en ese tiempo, un vaso de barro quizás era lo más común para guardar cosas. Era lo más accesible, lo más barato para poder guardar. Ellos no tenían, no sé, roperos, closets, eran los vasos de barro para transportar agua, para transportar alimentos, para, no sé. Pero uno guardaría un tesoro en un vaso de barro. Yo guardaría arroz, lentejas, porotos. Yo guardaría agua, vino, pero yo no pondría un tesoro. Imagínense hoy día, ¿con qué podemos comparar? Quizás con una bolsa plástica. Yo guardaría, no sé, dinero en una bolsa plástica. Yo guardaría mi computadora, una notebook, en una bolsa plástica. No, porque es un tesoro y está diciendo, es que la gloria de Jesús haya sido revelada y manifestada en nosotros. Es como un tesoro en un vaso de barro. El poder no está en mí. Así él comienza a defender su ministerio. Mira qué hermoso. Yo soy un vaso de barro. Esto muestra tanto su humildad. Yo soy simple, barato, humilde, pero la gloria no está en mí. La gloria está en lo que me fue confiado, en lo que fue manifestado, entregado a mí. Ahí está la verdadera gloria. Encuentro tan hermoso que Él se muestre de esta manera, que sea tan humilde de defender su ministerio, mostrando que es el poder en la debilidad. Y ese tema va a seguir en todo el libro. Es la gloria en lo trivial, el poder en la debilidad, la fuerza en la flaqueza. Y Él hace este contraste en todo el tiempo. El que quiere gloriarse, gloríese en sus debilidades. Él está mostrando que su ministerio no está centrado en Él mismo, sino está centrado en la obra de Dios, en el poder del Evangelio. Ese contraste que Él muestra es un contraste que debe estar en el liderazgo y debe estar en todo cristiano. No debemos edificar a nosotros mismos, afirmar a nosotros mismos. Debemos mirar siempre a Él. Nosotros necesitamos ver eso en nuestros líderes hoy en día en el cuerpo de Cristo.
Y muchas veces es algo que nosotros no vemos, ¿cierto? Nosotros queremos honrar a las personas, porque eso también es un mandamiento bíblico. Pero muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una conferencia, queremos animar a las personas. Mira, viene tal evangelista, su iglesia tiene 32.192 miembros. Él ha estado en 44 países predicando, tiene un programa de televisión, él sabe hablar fluentemente el hebreo y el griego. Y nosotros edificamos las personas, enaltecemos el vaso de barro. Para nosotros el vaso de barro es un adorno. Para ellos no era un adorno, era un contenedor, era un recipiente que no debería ser enaltecido. Se trata del contenido, más que del eh, recipiente. ¿Por qué hacemos tanto eso de valorar, de enaltecer el recipiente? Las personas lo hacen. Quizás este hasta algo natural para nosotros, pero no deberían. Aprendamos a enaltecer el tesoro, lo que viene de él, no a mí mismo. Eso nos enseña tanta humildad. ¿Cómo yo debo crecer y aprender humildad? Aprenda con este libro. Aprenda con Segunda de Corintios. Dios es el enfoque, no nosotros. Nuestro ministerio debería apuntar solamente a Él. Nos debemos impresionar. ¿Y cómo eso nos afecta? Eso debe traernos mucha libertad. ¿Por qué? Si la excelencia del poder, si la gloria está en Dios, yo no debo sentirme mal. Hoy Dios me está pidiendo hacer algo, yo no puedo, yo soy malo, yo no sé hablar, yo soy feo, yo no sé, yo soy bajo, yo soy muy blanco, yo soy así, yo soy... No se trata del vaso de barro, se trata del tesoro. Nosotros no necesitamos estar inseguros por nuestras propias habilidades cuando miramos a las otras personas. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, yo soy solamente el recipiente. El enfoque siempre debe estar en lo que está adentro. ¿Y qué es lo que está dentro de ti? Un tesoro, el nuevo pacto, la revelación de la gloria de Jesús. Piensa en tus inseguridades, en tus falencias. Piensa en Él. A llevar a cabo los propósitos de Dios no se trata de mí, se trata de Él. No necesitamos preocuparnos, solo necesitamos ser fieles y obedientes, que Él hace todo lo demás. Y Pablo describe cómo es estar en el ministerio. Y no es glorioso, para nada. Estamos en el versículo 8, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Él está hablando de, mira, el verdadero ministerio de Jesús nos trae gloria para sí mismo. Persecución, muerte, desánimo. Pero llevar la vida de Jesús y desamparados, solos, abandonados. Nunca. Nadie llevaría este tipo de ministerio por razones egoístas, solamente por amor a Jesús. Para cualquiera que quisiera estar en el ministerio por las motivaciones erradas, eso es algo importante a escuchar. Aquellos que verdaderamente trabajan a Dios no viven en estándares gloriosos, como los estándares del mundo. ¿Qué eso significa? Que tú tienes un llamado a la pobreza, tienes que ser voto de pobreza. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la gloria de Dios no es como la gloria del mundo. No significa que yo voy a viajar en primera clase, voy a estar en hoteles lujosos, que voy a tener mucho dinero, voy a tener el auto del año.
Eso no es la gloria de Dios. Eso no son los estándares, eso no significa la aprobación de Dios. Eso más bien parece a los estándares de los superapóstoles que Pablo habla ahí. Significa que tú nunca vas a estar bien, no. En nuestras epístolas Pablo dice, he estado en lugares lujosos y he estado en lugares pobres. Sé vivir en abundancia, sé vivir en el poco. Y la famosa frase, pero todo lo puede en Cristo que me fortalece. Significa aquellos que quieren estar en el ministerio, sepa que la gloria, el éxito no está en lo mismo que los estándares del mundo. El éxito no está en los números, no está en las posesiones, en lo que yo consigo hacer o recaldar. Está en obedecer a Dios. Llamados a ser líderes. ¿Estamos interesados en ver estos tipos de características manifestados en nosotros? Es algo que deberíamos pensar. La verdadera gloria de Dios. Vamos a hacer una pausa y después vamos a seguir con la otra próxima parte de la defensa del ministerio de Pablo, que tiene que ver con el apartarse del mundo y con el reporte que él recibió de Tito. Seguimos hablando de los Corintios, aún de la parte en que Pablo está defendiendo su ministerio. Y hablamos como en el capítulo 3 y 4, él habla bastante de la gloria que tiene que estar en Dios, ¿no? Y así es como él comienza la defensa de su ministerio, ¿no? La primera parte sí estaba como hablando de su cambio de planes, porque no ha ido todavía, y comienza más propiamente defendiendo su ministerio, entregando toda la gloria a Dios, poniendo nuestra confianza toda en Él. Y da algunas imágenes muy bonitas también sobre la perspectiva del sufrimiento en medio de nuestro ministerio, ¿no? En el capítulo 4, los versículos 16 y 17. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. ¡Wow! ¿Cómo es que un hombre es capaz de decir eso, no? Él dice que el cuerpo exterior, el cuerpo físico se va desgastando, pero el interior, el espíritu, se va fortaleciendo cada día. Y quiere mostrar cómo las situaciones exteriores, las dificultades, pueden ir cansándonos físicamente o emocionalmente, pero eso fortalece nuestro espíritu. Y encuentro tan interesante él dice, produce eterno peso de gloria. ¿Qué es lo que él quiere decir con eso? Quiere decir que las situaciones que nosotros vivemos de dificultad, las situaciones que tenemos que crecer y aprender, están preparándonos para la eternidad. Estamos reuniendo cosas para la vida que realmente importa. Eso es tan fuerte, ¿no? Y tan difícil de entender a veces. Dios sí se importa con esa vida, no quiero decir que no. Y sí promete recompensas para esta vida también y para la vida eterna. Pero nuestra prioridad principal debe ser la vida eterna. Yo me recuerdo esta película que salió de Pablo, el apóstol de Cristo. Yo creo que es muy buena. Hay algunas cosas, según mi interpretación, el libro de Hechos no fue escrito en esta situación, en esta circunstancia, pero yo creo que es muy lindo como muestra lo que él estaba viviendo, los días de los cristianos perseguidos en Roma. Pero hay una frase que me impacta tanto al final de la película. Pablo ya está ahí hablando al oficial romano encargado, al prefecto de la cárcel, y él pregunta, ¿usted ya navegó? Él dice, obvio, soy un hombre rico, obvio que sí. Y se imagina que tú estás navegando y tú te asomas a la orilla del barco y con tu mano metes tu mano en el océano. Y tú ves cómo el agua se escurre por entre medio de sus dedos. Este agua que tú puedes alcanzar con la mano es esta vida. Y todo el océano es la vida eterna. La mayoría de las personas vive por esa taza de agua que pueden acaparar con su mano. Yo vivo por el océano. Creo que ese tipo de cosas que quiere enseñar ahí, a eso se refiere con el eterno peso de gloria. La verdadera vida no es esa. Es la antesala, es la preparación de la vida eterna. Nosotros no vivimos por aquí
no cosechamos frutos aquí, no juntamos tesoros aquí, sino juntamos tesoros en los cielos, donde la polilla no destruye. Eso es lo que quiere mostrar. Esas tribulaciones sí nos cansan, desgastan este cuerpo físico, pero están preparando un eterno peso de gloria. Hay tantas cosas que nosotros no entendemos. Si yo pienso en mi vida, en diferentes momentos de mi vida, Dios me pidió hacer cosas que hasta hoy yo no entiendo. ¿No? Salir de lugares establecidos, salir de donde yo tenía cosas, tenía casa, tenía estabilidad. Y me mandó a ir a otro lugar donde no tenía nada, donde trabajaba sin ver fruto, donde me esforzaba para 2 o 3, donde era como sembrar en un río. Y yo no entendía. Y eso produjo muchas dificultades físicas aún en mi cuerpo. Desarrollar, no sé, estrés, colon irritable, tantos problemas. Pero eso, aunque yo no entendí, mi cuerpo físico mismo sufrió, produjo un eterno peso de gloria. Yo me recuerdo en 2011, yo había hace poco tiempo comenzado a trabajar fue en 2012, perdón, con estudios bíblicos. Yo me casé en 2011, en mayo, y en enero de 2012 yo hice un viaje a Bolivia para trabajar con eso, con el proyecto Tito, enseñar la Biblia a lugares que no tienen acceso. Y estuve en la selva boliviana, en la región del Beni, 2 meses casi. Y llegamos a La Paz y empecé a sentirme mal. Todos pensamos que era por la altitud. Todos llegan a La Paz y se sienten mal por la altura. Y después de un tiempo descubrimos que yo en la selva había contraje hepatitis. Y llegó a un estado muy grave. Yo estuve internado. Me dijeron que necesitaba transfusión de sangre, operación. Yo tuve una semana internada en el hospital. Y yo me recuerdo que un día cuestioné a Dios. Dios, estuvimos hablando. A tantas personas escucharon hablar de ti. ¿Por qué permite eso? Y un día Dios me dijo, ¿cuántas personas ustedes pudieron alcanzar? Y yo había tomado nota en diferentes maneras, ¿no? Algunos estudios más profundos, otros visitos, a veces devocionales en colegio para cientos de estudiantes, pero en total eran más de 3.000 personas que pudimos compartir, cultos. Y Dios me dijo, ¿qué vale más? ¿Tu semana en el hospital o esas 3.000 personas? Yo creo que es lo que Dios me estaba hablando. Tú acumulaste un enorme peso eterno de gloria que no te das cuenta ahora, pero acumulaste para la eternidad. Ese tipo de motivación que tenemos que tener, eso es lo que tienen los verdaderos líderes. No miren el aquí y la ahora, no miren si tu iglesia está llena, no miren cuántas personas pasaron al frente y atendieron al llamado, sino es algo eterno de gloria. Y hace analogías también, ¿no? De lo que habitamos ahora, de este cuerpo, de la casa ahora y la casa celestial. Y hay algo que yo quería mencionar, el versículo 10, 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les da manifiesto lo que somos, y espero que también sea a vuestras conciencias. No tenemos que malinterpretar este versículo y entender lo que Pablo no estaba diciendo. ¿Qué es lo que él quiere decir? No saque conclusiones precipitadas. Él no está diciendo que en el último día uno va a ser juzgado y va a suceder algo. No, él no está hablando de eso. Nosotros, los que aceptamos a Jesús, ya fuimos juzgados y Él ya pagó la sentencia por nosotros. Me recuerdo una situación que yo estaba enseñando Apocalipsis. Y me empezaron a preguntar la gente, ¿y en el último día? ¿Y cuándo va a juzgar a todos nosotros? Y comenzaron a sacar sus prejuicios, ¿no? Y va a ver, y va a ser como una película, y él va a pasar una película, y todas nuestras vidas, todos nuestros pecados, y van a estar todos ahí, vamos a avergonzarnos. Y yo pensé, ¿por qué? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo? ¿Tú crees que Dios es un Dios que hace eso? Es una vergüenza y va a pasar una película con todos mis pecados. Imagino la enorme película, ¿cuánto iba a durar? Mayor que Los Señores de los Anillos, la saga. Mayor que todos los Rápidos y Furiosos, que ya van como por las 10 películas. No, y dice, ¿por qué dicen eso? Dice, porque ahí dice que él va a sacar toda lágrima. ¿Y de dónde esa lágrima? De la vergüenza de la película que él mostró. Y dije, mira, no está diciendo eso.
La Biblia dice que cuando nosotros nos aceptamos a Cristo en nuestra vida, nosotros somos juzgados y Él paga la consecuencia por nuestros pecados. Nosotros los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ya aparecimos, ya comparecimos delante de ese juicio y fuimos declarados inocentes porque Jesús pagó por nuestros pecados. ¿Qué es lo que yo creo que Él está diciendo? Recuerda el contexto del mensaje. La meta de Pablo es sufriendo persecución en esta vida. Y quiere decir, vale la pena. Y yo creo que Dios sí ve todas las situaciones justas e injustas de nuestra vida. Y cuando nosotros pasamos por una situación injusta, Dios también lo... Y nos va a hacer justicia, sea en nuestra vida o sea en la vida eterna. Pero Él ve, y eso es lo que Pablo quiere animar. No creo que quiera sacar ninguna teología de ahí, sino que quiere animarnos a que Dios nos ve cuando pasamos por tribulación. Y aún nos ve cuando hacemos cosas injustas, como los falsos superapóstoles ahí. Él es justo. Un versículo en Crónicas que dice, porque los ojos de Jehová pasan por toda la tierra para mostrarse fuerte para aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Dios ve todas las cosas en la tierra, todas las justicias y las injusticias. Y Él jamás pasa el injusto como inocente. Esté seguro de eso. No de nuestra manera, no de nuestras medidas, pero esté seguro que jamás pasa el culpable por inocente. Después Pablo nos va a seguir hablando sobre separados, sobre el ministerio de la reconciliación. El mensaje que de su ministerio y de su papel como un mensajero. Y sobre todo en el capítulo 5. ¿Y cuál es, del 11 en adelante, cuál es su idea principal? Él quiere mostrar que necesitamos vivir para Cristo, no para este mundo. Después Él dice, nosotros somos una nueva creación, no debemos juzgar uno a otro de acuerdo a los estándares de la vieja naturaleza. Él quiere mostrar también que nuestra meta en la vida es juntarnos con Cristo y reconciliar el hombre con Dios. Y su trabajo del apóstol Pablo es ser como un embajador. Le fue confiada la palabra que necesitamos ser representantes de Dios al mundo. Y él termina esta sección diciendo que no tiene ninguna reserva de su afecto hacia ellos. Después de todo lo que vivió, no tiene reserva, él los ama. ¿Y qué es lo que él quiere hacer? Él quiere realmente mostrarle qué es lo que significa servir. ¿Qué es ser un líder? Es aquel que sirve a las personas. ¿Qué es ser un mensajero de Dios? Alguien que fue encargado con la palabra de verdad. Y alguien que sirve, que no tiene reservas. Quiere mostrar el amor que él tiene con ellos. El amor humano no va, no tiene ese tipo de actitud, no perdona tanta deshonestidad, tanta traición, pero el amor de Dios sí. El amor y el perdón como estos solamente pueden venir de Dios. Y esa es la verdadera belleza. Y nos anima, ¿no? Él está apartado a Jesús para eso, que nosotros necesitamos ser representantes de Cristo y necesitamos apartarnos del mundo. Eso es tan importante. Y ahí está otro versículo muy conocido, también muchas veces dicho fuera de contexto. 6, 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como él dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. ¿Qué Pablo quiere decir con el yugo desigual? Nosotros comúnmente utilizamos este versículo para decir que alguien que es cristiano no se case con alguien que no es cristiano o no tenga una relación con él.
¿Será que eso fue lo que Pablo quiso decir? ¿Qué es un yugo sobre todo? ¿No? Tenemos que entender esta imagen que él está utilizando. Un yugo es ese tipo de pieza de madera, generalmente de madera, puede ser de hierro o hasta de otras cosas, de cuero, que se pone en los bueyes. Entonces, cuando hay dos bueyes y van a tirar un carro para arar la tierra o una carroza, se les pone un yugo sobre el cuello de uno y el cuello de otro. ¿Para qué? Si dejaran los bueyes sueltos, ellos podían quizás cada uno ir para un lado diferente. Entonces, el yugo los mantiene juntos, ellos no pueden separarse. Tienen que ir los dos para el mismo lado. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere decir? Que los cristianos estamos separados de las características del mundo y deben funcionar de manera diferente. Entonces no deben estar en el yugo del mundo. ¿Por qué? Si él está en el yugo con el mundo, está en un yugo desigual. ¿Qué es lo que es su punto? Él, según las cosas, la naturaleza de Cristo, va a estar caminando para este lado. Pero la naturaleza del mundo, los designios del mundo van a caminar para el otro lado. Y no pueden estar en yugo desigual. ¿Cómo van a avanzar? No van a poder avanzar. Tienen la cabeza mirando para lados distintos, lados diferentes. ¿Y por qué Pablo menciona? Porque a través de su estilo de vida, los corintios están en un yugo como el estilo de vida del mundo. Y probablemente estos superapóstoles dicen, no sé, no hay problema, pueden seguir así, no hay, con tal que vengan a la iglesia, den los diezmos, las ofrendas, tomen la Santa Cena, estamos súper bien. Y él está diciendo, no está bien, mantengan sus ojos en la eternidad. ¿De qué manera nosotros los cristianos podemos estar en yugo desigual con los no cristianos? Yo creo que más que solamente el casamiento, estar en una relación amorosa, una relación de pareja, esto puede tener que ver con los negocios, puede tener que ver con las amistades, puede tener que ver también, porque tiene que ver con los motivos, con las prioridades que son diferentes. El otro día yo estaba viendo hay un canal, una página de Instagram aquí en Chile que son dos cristianos, se llama Es de Canuto, que es la manera como dicen a los evangélicos, cristianos evangélicos aquí en Chile. Y yo encontré interesante que ellos estaban conversando sobre diversos temas y alguien le hacía preguntas, era una live. Y alguien le preguntó, ya estuvo con una chica que no era cristiana. Y uno de ellos comenzó a hablar así, yo trabajaba en un supermercado, estaba esta chica y yo quedaba hasta tarde para llevarla a su casa. Y nosotros no tuvimos mucho tiempo, tuvimos como unos 4 meses. Y le preguntaron por qué. Dice, no, pues eso no era por nada específico, era porque, mira, yo estaba súper metido con Dios, súper metido en las cosas de la iglesia y con los jóvenes en buscar a Dios. Y yo estaba en otra. Y entonces ya algunas veces yo la invité y ella fue a la iglesia conmigo, pero no estaba caminando por ese lado. Estaba preocupada de otras cosas, de otros asuntos. Y entonces, finalmente nosotros terminamos, pero no era porque ella no era cristiana, sino es porque ele tinha outras prioridades, estava mirando para outros lados. E eu encontrei super interessante, e ele começa a dizer, eu creio que se uno está realmente metido com Deus nas coisas de Deus, em buscar o propósito para nossa vida, na igreja, não há como estar com uma pessoa que não é cristiana, porque as prioridades são diferentes, os gustos são diferentes, os motivos, as intenções. Eu creio que isso é o principal. Isso é o que Pablo queria dizer. No, yo creo que es complicado a algunas personas decir, ¿no? Es pecado estar con alguien que no es cristiano. No sé si yo sería tan tajante, pero sí es difícil, porque ¿cómo van a estar cada uno mirando para un lado? ¿No es cierto? Y como los bueyes, ¿cómo pueden los bueyes arar la tierra juntos si uno tiene la cabeza para acá y otro tiene la cabeza para allá? No, ahí a eso habla del yugo desigual. A veces hay gente que yo creo que utiliza lo que Pablo de manera errada. Ay, ¿cómo yo voy a poner un buey con una jirafa o con un elefante? No creo que eso es lo que está hablando, sino de mirar para lados distintos. Para eso sirve el yugo, para que los dos bueyes miren para el mismo lado. Eso significa que nosotros no debemos tener ningún tipo de interacción con los cristianos. Yo creo que no es eso lo que él dice.
sino que tu prioridad, sino que tus motivaciones sean las mismas que las de Cristo. Tú estés mirando y remando para el mismo lado. ¿Cómo trabajamos estas situaciones no sé, en una de las personas solo se convirtió en el matrimonio y la otra no, o aún en nuestras familias? Yo creo que nosotros no es que nos debemos asociarnos, lo que está diciendo es mirar para el mismo lado y seguir orando y creyendo, compartiendo eso. Sí, yo estoy mirando para el lado de Jesús, si yo estoy yendo para, no en el mismo camino del mundo, sino en los caminos de Cristo. Si estoy haciendo eso, yo creo que mi propia vida va a ser un testimonio para aquellos de mi familia o de mis amigos que aún no han entregado sus vidas a Cristo. Yo creo que eso es lo más importante. Más que actitudes, este tema del yugo desigual tiene que ver con las motivaciones, con las intenciones. Y eso debería ser lo que nosotros miramos principalmente, lo que nosotros miramos sobre todo. Eso es lo que Pablo quiere decir en estar separados del mundo. Ahí en esta parte Pablo ya termina la defensa de su ministerio. Y en los capítulos 8 y 9 tenemos esta parte que él habla sobre la importancia del dar. Perdón, me equivoqué. Antes de entrar en la importancia del dar, él habla sobre el arrepentimiento de la iglesia y el reporte que él recibió del Tito en el capítulo 7. Cuando él llega a esta parte, nosotros ya hablamos sobre eso, ¿no? Cuando hablamos de cada una de las cartas, yo creo que no necesitamos volver a mencionar el arrepentimiento de la iglesia. Cuando hicimos todo, vimos uno a uno los procesos, la carta con lágrimas y cómo ellos se arrepintieron en el reporte de Tito, ya vimos eso. Y uno de los motivos de esta carta es afirmar su amor por los corintios y que sí los perdona y a pesar de todo lo que pasó, él quiere seguir teniendo una relación de amor con esa iglesia, ¿no? Una relación de padre espiritual con esta iglesia. Pero yo creo que hay un punto muy importante que él habla ahí, que nosotros debemos mencionar, que es la tristeza según Dios, en los versículos 9 y 10 de capítulo 7. Él menciona tanto que se alegró con su arrepentimiento, tanto que los ama. Y él dice, ¿no?, que a través de su carta en lágrimas y de su visita dolorosa, eso produjo mucha tristeza a los corintios, pero es alegre en eso. Es como, se está alegrando con mi desgracia. Pero él menciona, leamos el capítulo 9, versículos 10 y 11 del capítulo 7. Lo encuentro muy poderoso. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí, esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Pablo está diciendo que aunque su visita dolorosa y su carta con lágrimas produjeron tristeza y dolor en la iglesia de Corinto, produjo también arrepentimiento. Y yo creo que eso es lo más importante. ¿Qué es la tristeza que es según Dios? Creo que es el peso que viene por reconocer lo que es malo, lo que estaba errado, lo que se hizo y que produjo dolor al corazón de Dios y a los demás. Es como una convicción. ¿Y por qué eso viene de Dios? ¿Cómo puede ser la tristeza que viene de Dios? Es la respuesta natural de confiar en Dios y ver el error que se ha cometido. Eso muestra que si yo estoy triste sobre eso, que la situación cambió y que no voy a seguir de la misma manera. ¿Te ha pasado a ti? Que Dios te revela algo y te trajo tristeza a tu corazón, te trajo vergüenza. A mí me pasó una vez, yo estaba a cargo de un ministerio y
Para mí siempre fue importante, ¿no? Yo tuve varias experiencias con personas que sembraron, que fueron generosos en mi vida. Y vamos a hablar de eso después en el próximo, en los capítulos 9, que habla mucho sobre la generosidad. Y yo siempre encontré importante sembrar en otros ministerios, en otras personas. Si yo tengo la posibilidad, de manera personal o de manera ministerial también, bendecir a otras personas. Siempre lo hice, ¿no? Tratar de multiplicar, de sembrar en otras personas, de ofrendar para que puedan comprar materiales o cosas según su necesidad. Y una vez yo estaba a cargo de un ministerio y yo sembré en muchos otros ministerios. Y una vez yo dejé, cuando yo salí de este ministerio, comencé otro, yo como que decidí sembrar en mí mismo. Como que yo aparté una ofrenda para la nueva cosa que yo iba a comenzar. Y yo no creo que fue malo en sí mismo, pero no fue algo que el Señor me habló. No fue una decisión que vino de Dios. Me pasó algún tiempo y yo estaba leyendo un libro de Loren, el fundador de Rukun, Viviendo al Borde, también en una nueva edición conocido como Fe y Finanzas en el Reino de Dios, en esos dos títulos. Y Loren hablaba de un momento también cuando él se equivocó, de que él tenía un dinero y él fue, yo voy a gastar este dinero antes que Dios me pida que lo dé. Y cuando Dios habló, yo leí eso, Dios me habló, tal situación que tú hiciste. Me vino un peso en mi corazón, yo me sentí tanta vergüenza, me sentí deshonesto. Yo vengo de Brasil y sale mucho escándalo de corrupción en Brasil, ¿no? Como las personas usando indebidamente dinero público. Y yo me sentí de esta manera, yo sentí que yo usé indebidamente el dinero y yo me sentí tan mal. Me dio tanta vergüenza, me dio un pesar tan grande en mi corazón. Y yo inmediatamente oré y pedí a Dios perdón y dije, yo tengo que devolver ese dinero. Y yo fui y hablé con la persona que estaba a cargo ahora de este ministerio, le pedí perdón, yo voy a devolver ahora. Fue todo un proceso, pero lo que yo le quería contar era el peso, la vergüenza que eso me trajo. Es como, ¡ah! Y fue como, uy, ¿cómo lo voy a hablar? ¿Qué es lo que va a pensar de mí? Y me dio vergüenza, pero yo dije, hay que exponer eso. Y cuando esa tristeza viene de Dios, produce vida, produce cambio. Seguramente tú ya experimentaste algo así. Quizá la confrontación de Dios o de alguna persona y te produjo dolor, te produjo vergüenza. Pero eso es para vida. ¿Cómo es la tristeza que viene de Dios? Dice que hace crecer y nos hace más parecidos con Jesús. Y es necesario para el proceso de ser más parecido con Él, estar a imagen de Dios. Nosotros estamos constantemente siendo moldeados por Dios y una u otra vez cuando Dios muestra algo de nuestro carácter, eso va a producir tristeza. Porque muestra cuánto del mundo aún hay en nosotros. A veces hacer una retroalimentación, un feedback con las personas nos ayuda a ver eso. Haga, yo te animo a hacer. Pregunta a las personas qué es lo que piensan de ti, cómo puedes cambiar. Y a veces es duro, a veces es brutal escuchar algunas cosas y produce tristeza. Pero si viene de Dios, ella genera vida. Ahora, la tristeza que según el mundo, ¿cómo es? Condenación. Solamente trae condenación. No hay esperanza. Y el único resultado es vergüenza. Dios no quiere ese tipo de tristeza, ese tipo de dolor. Nosotros necesitamos reconocer que esto viene de Satanás. Hay una parte en la Biblia, en Santiago, que dice, no confesaos vuestros pecados unos a otros para que seáis sanados. Yo no creo que es como, no sé, la doctrina, usar a una persona para que sea sanado. Yo no creo que eso es lo que él quiere decir, que si yo no confieso a un sacerdote, yo no soy sanado. Pero confesar nuestros pecados, ¿qué es lo que eso nos da? Vergüenza. Obvio, eso nos da vergüenza. Algunos países dicen me da pena, otros dicen me da plancha. Es vergüenza. No da tristeza, pero yo creo que al hacer eso produce vida. Mientras yo no confieso, eso me produce la vergüenza que viene de Satanás. Pero una vez que yo lo confieso, eso es la tristeza que viene de Dios, que produce cambio, que produce vida. Nuestros pecados ya fueron perdonados por Jesús en la cruz, todos ellos. Si nosotros los confesamos, vamos a producir vida.
Fue difícil este momento. Cuando Dios traiga algo difícil, doloroso, que tenga que enfrentar, hazlo, porque va a producir vida. Pablo termina defendiendo su ministerio hablando de eso, ¿no? De la alegría que él tiene por su arrepentimiento, por lo que ellos vivieron y que aún quiere establecer una relación de amor con ellos. Y la próxima sección, de los versículos 8 y 9, es bien cortita, son solamente 2 capítulos, pero habla de algo tan importante para nuestra vida, que es la generosidad. ¿De qué se trata la generosidad? Del dar. Él anima a la iglesia de Corinto, en los capítulos 8 y 9, a que recojan una ofrenda para los pobres, para los santos de Judea, que están pasando necesidad. En varias partes nosotros vemos que se menciona de eso, ¿no? En el libro de Hechos se menciona, en algunas epístolas, que la iglesia de Jerusalén pasaba necesidad, pasaba hambre. Y en ese capítulo nosotros vemos que Pablo habla, ¿por qué hay que dar? ¿Cuándo hay que dar? ¿Cómo hay que dar? Y los resultados de dar. ¿Por qué? Es algo que a veces a nosotros nos cuesta aprender. Yo he escuchado algunas veces, no sé si será verdad, pero dicen que siempre cuesta dar. Cuando uno se convierte, lo último que se convierte es el bolsillo. No sé si será verdad o no, pero muchas veces nos cuesta dar, ¿cierto? Y cuando se nos enseña sobre el diezmo, pero que es lo que voy a decir, uno siempre tiene que hacer una doctrina, el diezmo y la ofrenda, porque puede haber diferentes opiniones sobre eso. Lo que yo quiero hablar es sobre la generosidad. Si tú crees o no en el diezmo, en que hay que dar 10%, que es un mandamiento, o si no crees, la generosidad sí es un mandamiento. Y nosotros vemos eso claro en muchas partes de las escrituras. Dar es parte de nuestra caminata cristiana. El versículo 8-7 dice, por tanto, como en toda abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundar también en esta gracia, en aprender a dar. Yo aprendo mucho de eso con mi esposa Daniela. Ella tiene el don de dar. Yo creo que las personas que tienen el don de dar, ¿qué son? Las que Dios les da mucho para que ellos den a otros. Y ella se alegra tanto en dar, en bendecir. Ella, no sé, en esos años nosotros estudiamos la Biblia y la Biblia es algo especial para nosotros. Y yo ya le perdí la cuenta de cuántas Biblias ella ya regaló. Yo le dije una vez, yo no te voy a regalar más ninguna Biblia porque eso siempre regala otra. Y bueno, finalmente termino regalándole más Biblia. Y yo le dije, si Dios te dice que hay que regalar, hazlo. Porque es bueno dar. Si ustedes abundan en estas áreas, abundan también en dar. Es nuestro llamado. Es parte de lo que nosotros tenemos que hacer y Él los anima. Cuando nosotros damos, el Señor siempre nos va a bendecir y nunca va a faltar nada. No me malentiendan, no hay que tener la motivación errada. Me voy a dar uno para que Dios me dé dos. No es eso lo que el texto dice. Pero dice, abunden en dar. El versículo 8 dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de vuestro amor. El dar muestra la sinceridad del amor. Cuando uno ama, uno da de buen grado, de alegría. El Evangelio de Mateo dice que donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. ¿Dónde está el tesoro? En lo que yo puedo tener, en lo que yo puedo conseguir, obtener. Él habla de muchos motivos por qué dar en estos capítulos. Habla porque el ejemplo de Dios que se dio abundantemente a nosotros, también debemos darnos. Y en el capítulo 9-8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hay gente que dice, no voy a dar porque me va a faltar. Hermano, si nosotros tenemos ese pensamiento, yo no voy a dar porque me va a faltar, yo creo que realmente va a faltar. Pero si nosotros somos generosos y entregamos con un corazón dispuesto, Dios jamás va a dejar faltar. Yo estoy seguro de eso. Si uno da generosamente, Dios jamás deja faltar. Y el 9:13 dice que el dar trae gloria a Dios.
No es fácil muchas veces, porque nosotros nos apegamos y nos aferramos a cosas materiales, y yo creo que eso es parte del corazón humano. Pero no lo haga. Todo lo que uno tiene viene de Dios, y yo creo que cuanto más uno da, más Dios da. Y no tiene que ver solamente con dinero. Yo he visto, yo trabajo en misiones, soy misionero hace muchos años. Yo he visto iglesias que sujetan a las personas, sus líderes, no las dejan salir. No, él es el mejor músico, no va a salir a otra parte de hacer misiones, no va a ir a otra iglesia, no va a bendecir a otro lugar. Y esas personas, esos lugares a veces nunca crecen. Pero he visto personas, he visto iglesias que envían personas, y cuanto más envían, más la iglesia crece. Yo he visto iglesias que no dan nada, a veces son iglesias enormes y no dan, no ayudan. Y a veces son iglesias de personas con dinero y siempre están en falta de dinero. Una vez yo estuve de misiones en un lugar y era una iglesia pequeñita. Y era una iglesia en la selva, en la selva de Ecuador. Era un lugar donde solo se podía llegar por medio de barcos o de avionetas, no había acceso terrestre. La iglesia no tenía muchas personas y la mayoría de los hermanos de la iglesia tenían negocios. ¿Y cómo nos bendecían a esa gente? Nosotros íbamos a un negocio, yo tenía a mi hijo pequeñito y una hermana tenía un negocio, yo le iba a comprar pañales y me decían, no, no necesita pagarme. Sí, yo quiero pagar, hermana, por favor. Si no, lleve los pañales, lleve, yo quiero bendecir al niño. Nosotros íbamos a entrar a un lugar, saludábamos a la persona y decíamos, entre, agarra lo que quiera. Una bebida, un dulce. Dice, no, hermana, por favor, no quiero. Nos bendecían tanto. Nos traían de lo que plantaban, nos traían yuca, carne, frutas. Nos bendecían tanto. Yo vi la abundancia que había en este lugar. Y cuando nosotros nos fuimos de ese lugar, ellos nos ofrendaron $60 a cada uno. O sea, ¿cómo puede esa gente trabajar aquí en medio de la nada? Había tanta abundancia. Porque cuanto más uno es generoso, el Señor nos abunda, el Señor nos bendice. Generosidad con el tiempo, con las personas, con las cosas. ¿Cómo debemos dar? No de manera relutante, Pablo dice ahí, ¿no? Por obligación, por mandato. Él no quiere eso. Tiene que dar, no. No lo hagas si tiene que hacer de mala gana, de mala manera. No lo hagas. Y Pablo también dice, de acuerdo a lo que tienes, a la medida de lo que tienes. Creo que lo importante no es la cantidad, sino la generosidad realmente del corazón. A veces hay gente que trata así, yo he visto iglesias que tratan así, como que, la ofrenda de Dios, la ofrenda gloriosa es la de $1000, la ofrenda más o menos la de 500, la ofrenda de los pobres es la de $10. La gente se siente mal, ay, ¿cómo yo voy a ser miserable y dar la ofrenda? Hay gente que no tiene, hay gente que no puede. Entonces, de acuerdo a sus capacidades, pero no deje de dar. No importa cuán mucho o cuán poco des. ¿Y cuáles son los resultados? Él habla ahí de sembrar abundantemente y cosechar abundantemente en el 9:6. Y también habla de ser enriquecidos con la generosidad. Y está también una parte muy conocida, ¿no? Mejor es dar que recibir. Uno generalmente quiere recibir, ¿no? Mejor es recibir. Pero pensemos en la necesidad. Alguien que está pasando necesidad recibe. Y alguien que no está pasando necesidad, da. Entonces, mejor es dar que recibir, ¿cierto? Porque yo puedo bendecir. ¿Qué nosotros pensamos sobre el dar? Nosotros somos dadores alegres, como dice ahí la palabra. La gente nos describiría como generosos. Dios dice que es importante el dar, la generosidad para los cristianos. Necesitamos examinar nuestra vida y ver si estamos viviendo eso con alegría o si estamos luchando con esos principios. A mí, en mi vida, a mí me costaba un poco dar. Yo siempre fui mi mamá siempre me enseñó
desde pequeñito, cuando yo recibía algo, apartar la parte de Dios, apartar el diezmo. Y yo me recuerdo cuando yo entré en misiones y una de las primeras clases de mi EDE en 2006, cuando yo hice mi escuela de discipulado en Jucum. Y mi discipulador, él era el líder de la escuela, y él dijo, ¿no? Y no sé qué, y aparten sus diezmos y sus ofrendas. Yo pensé, ¿ofrenda? Yo soy misionero ahora, ¿cómo yo voy a dar ofrenda? Yo estoy viviendo de ofrenda. Y él contó su testimonio personal de cuando Dios le habló, comenzó a hablar de dar ofrendas. Yo pensé, y a mí me costaba entender, ¿cómo yo voy a dar ofrenda? No, si yo no tengo, si yo tengo poco. Cada uno dé según lo que puede. Pero no deje de ser generoso, no deje de ofrendar. Varias veces en mi caminata, Dios me habló sobre ser generoso. Y no es que uno tenga mucho. Nosotros como misioneros en Juventud con una Misión, nosotros somos voluntarios y no recibimos sueldos. Pero eso no significa que tenemos que ser apretados y no dar. Yo me recuerdo varias veces, yo estaba orando por personas. No, Dios bendice a esta persona que ya pueda hacer tal cosa, que pueda participar de tal escuela, de tal seminario. Y Dios me dijo, si tú estás orando por la persona, tú tienes que estar dispuesto a hacer la respuesta a esta persona. Paga tú para tal persona. Si estamos orando, debemos estar dispuestos a hacer respuesta. Debemos bendecir. Bendecir a nuestras iglesias. Bendecir a las personas que están en necesidad. Sé generoso. Creo que uno de los grandes ejemplos que yo he escuchado de generosidad ha sido de Ricardo Rodríguez, uno de los fundadores de Jocún en Chile. Y él contó que para él siempre fue importante tener una casa propia. En su casa, su familia, su padre nunca tuvo una casa. Y siempre fue su sueño. Y viviendo así como voluntario en la misión, comenzó a ahorrar. Y a lo largo de toda su vida, no sé, 20, 30 años, él logró reunir alrededor de $30,000 para comprar su casa. No era suficiente para una casa, pero podía dar el pie, el inicio, ¿no? de, de eso, para comprar la casa. Y un día estaban compartiendo sobre un ministerio que estaba en necesidad. Y el Espíritu Santo le habló, no fue. ¿Qué va a decir mi esposa? Y fue, compartió con su esposa y ella dice, sí, esperando que ella dijera que no, ¿cierto? Prometo estar orando. Si Dios te dijo, si viene del Señor, hay que obedecer. Y él tuvo un tiempo de oración y sí entendió que tenía que hacer. Y lo regaló. $30,000, el ahorro de su vida. Dejó en las manos del Señor. Y él cuenta que después de eso, vino una libertad financiera tan grande en su vida. Poco tiempo después, si no me equivoco, 2 de hoy día, pidió un crédito, no pidió un préstamo, no la financió, y compró al contado su casa donde vive hoy día. Ay, generoso, no podemos dejar eso de fuera de nuestra vida. No hay nadie tan pobre que no pueda dar. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No olvide de eso. Bendiga a las personas. Es parte de ser de la caminata cristiana. Próxima sección y final, vamos a ver ya la lucha de Pablo contra los superapóstoles y la aplicación final del libro.